no tenía a Messi, no tenía a Neymar, no tenía a Mbappé, solo tenía un entrenador con una promesa pendiente, una herida que no cierra y la determinación de un hombre que se negó a caer. Luis Enrique eliminó al Arsenal, silenció Anfield, derribó gigante tras gigante y cuando Europa esperaba una final disputada, el PSG aplastó al Inter 5-0, la mayor goleada en la historia de una final de Champions League. Pero espera, porque esto no se trata de fútbol, esto se trata de algo mucho más grande. En 2019, Luis Enrique vivió lo que ningún padre debería vivir jamás. Su hija Shanna, de tan solo 9 años, fue diagnosticada con osteosarcoma, un cáncer de huesos devastador. Durante 5 meses, el mundo lo vio desaparecer. Abandonó su puesto como entrenador de la selección española, se alejó del foco público y desapareció. Las cámaras dejaron de importar, las tácticas dejaron de importar, el fútbol dejó de importar. Shanna falleció el 29 de agosto de 2019 y el hombre que todos conocían por su control e intensidad quedó completamente en silencio. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba del mundo del fútbol, normalmente tan frío y despiadado. Se unió. Barcelona y Real Madrid dejaron a un lado décadas de rivalidad para honrar a Shanna. Estadios de toda Europa guardaron minutos de silencio. Leyendas del deporte llevaron brazaletes negros. Ya no había victorias ni derrotas, solo humanidad. Uno de los suyos había caído y el deporte entero lo rodeó con los brazos. Y fue en medio de ese dolor donde algo dentro de Luis Enrique comenzó muy lentamente a reconstruirse. Cuando volvió al banquillo, no lo hizo con un equipo de superestrellas. Messi, Neymar y Mbappé ya habían abandonado París. Las expectativas habían desaparecido junto con ellos, pero Luis Enrique no puso excusas. Yo me considero afortunado, muy afortunado. Pero si te ha muerto una niña, tu hija a los 9 años. Construyó algo desde cero, desde el dolor, desde el propósito. Un equipo sin nombres en luces de neón, pero con algo que los galácticos nunca tuvieron. Un alma colectiva. Ahora viene la parte que casi nadie recuerda, porque la temporada empezó fatal. El PSG perdió 3 de sus primeros 5 partidos en Champions. Todos se reían. Decían que habían tirado el dinero otra vez, que sin estrellas no eran nadie. Y justo cuando más los daban por muertos, ocurrió algo en enero que cambió todo. PSG perdía 2-0 ante el Manchester City en el descanso. Acabado, humillado, sin salida. Lo que vino después es difícil de explicar con palabras. Remontaron para ganar 4-2 en una de las reacciones más salvajes que ha visto Europa en años. Ousmane Dembélé encendió la mecha y, de repente, aquello ya no era el mismo equipo. Algo había despertado. Luis Enrique había estado construyendo algo a puerta cerrada que muy pocos entendían. En vez de armar el equipo alrededor de individualidades que no querían correr, creó un organismo. Cada jugador presionaba, recuperaba y sacrificaba el protagonismo por el colectivo, sin excepciones, sin egos. Dembélé dejó la banda para convertirse en el 9 más atípico de Europa y empezó a ser imparable. Barcola, con apenas 22 años, combinaba velocidad y desborde con una madurez impropia de su edad. Y en el centro del campo, Vitinha, João Neves y Fabián Ruiz formaron una triada que leía los partidos como si compartieran un mismo cerebro. En la Liga de Francia fue un paseo. Título con 6 jornadas de antelación, 86 goles anotados, 21 porterías a 0. Marquinhos levantó su 10º título de liga, más que cualquier otro jugador en la historia del fútbol francés. Pero Europa era otra cosa. Europa era la montaña que siempre se les había resistido. Primero cayó el Liverpool, en una tanda de penales donde Donnarumma fue un muro imposible de superar. El propio entrenador rival admitió después que el PSG era el mejor equipo del continente esa temporada. Luego el Aston Villa voló por los aires, 5-2. Y entonces llegó el Arsenal, el equipo que nadie había logrado eliminar en competición europea esa temporada. El PSG fue a Londres y ganó 1-0. Dembélé anotó, salió solo al contraataque y no perdonó. En la vuelta en París, 50.000 personas crearon una atmósfera que hacía temblar las paredes del estadio. El PSG ganó 2-1 y clasificó a su primera final de Champions desde 2020. La ciudad entera explotó, pero quedaba una última prueba, la más difícil de todas. El Inter de Milán, los maestros defensivos que habían eliminado al Barcelona, un equipo construido para
para sufrir, aguantar y golpear en el momento exacto. Nadie esperaba lo que estaba a punto de pasar. Hakimi abrió el marcador con una combinación fluida que el Inter no supo leer, y entonces apareció él. Desiré Doué, 19 años, el chico que muchos aún estaban aprendiendo a pronunciar su nombre. Marcó 2 veces, se convirtió en el jugador más joven en anotar y asistir en una final de Champions desde la reestructuración del torneo en 1992. El Inter miraba el marcador sin entender qué estaba pasando. Kvaratskhelia añadió el cuarto antes de que el partido acabara, y en el minuto 87, el suplente Sissoko Mayulu puso el quinto. Salió corriendo con los ojos abiertos de par en par sin poder creer dónde estaba. Nadie podía. Pitido final. 5-0. La mayor victoria en la historia de una final de Champions League. Triplete histórico. Ligue 1, Copa de Francia y la orejona por primera vez en la historia del club. Pero el momento más poderoso de esa noche no fue ninguno de esos 5 goles. Fue cuando Luis Enrique levantó la mirada hacia las gradas y vio el tifo que la afición había preparado en silencio durante semanas. Una ilustración enorme mostraba a un padre y a una niña plantando juntos una bandera del PSG. Era la réplica exacta de una fotografía de 2015, cuando Luis Enrique ganó la Champions con el Barcelona y Xaná corrió por el césped con él, ondeando una bandera, sonriendo como si el mundo fuera suyo. Luis Enrique no pudo contener las lágrimas. Llevaba puesta una camiseta negra con ese mismo dibujo. Se la quitó y se puso otra igual. Porque esa noche no era una celebración, era algo sagrado. Caminó por el campo, con el trofeo en las manos y los ojos llenos de todo lo que no se puede decir con palabras. Antes del partido había dicho a los periodistas: si ganamos, quiero repetir ese momento de 2015. Y ganaron. Xana ya no podía correr por el césped, pero estaba ahí, en ese tifo, en esa camiseta. En cada paso que dio su padre esa noche, después del partido, Luis Enrique dio las gracias y le dijo al mundo que Xana siempre está con él, especialmente en los momentos más duros. Y esa noche, en el escenario más grande del fútbol mundial, ella también estaba presente, sin dramas, sin buscar los focos. Solo un padre cumpliendo una promesa. Esto no fue solo fútbol. Fue por Xana, porque a veces las victorias más grandes no se miden en goles, se miden en lo que llevas dentro cuando alzas ese trofeo.